Buenas tardes, hermanos, bendiciones para todos. Como cada domingo que nos juntamos, le damos gracias a Dios, porque por Él venimos y por Él nos juntamos, ¿no? A cantarle, a orar y también a escuchar su palabra, ¿no? Hoy voy a continuar el tema de la semana pasada. Para los hermanos que no vinieron, estuvimos hablando del mismo Señor Jesucristo, que es el Maestro, cómo el Maestro les enseñaba a sus discípulos. Entonces en el capítulo 6 de San Mateo y el capítulo 6, versículo 19. Voy a repasar ahí, pero antes le voy a decir a los hermanos, a los que nos escuchan por internet, que tenemos un canal que pertenece a Pueblo Santo, es un canal que está en YouTube y es 1977, Pueblo Santo 1977, donde allí encontrarán esto que están escuchando ahora, pero también las que ya están subidas a ese canal, que hay muchas prédicas, todas con un contenido diferente a lo que puedan escuchar en las iglesias. Pienso, muy diferente. Leyendo nomás la escritura, Pueblo Santo, que es una determinación de Dios, tiene el sentir que hubo antes y que se perdió. Un sentir que era posible por su Santo Espíritu, que unía los corazones y las almas de los creyentes, y hacían la unidad, y los predicadores predicaban para la unidad, los apóstoles y todos los profetas predicaron para la unidad. Entonces estas prédicas están en ese canal, en YouTube, Pueblo Santo 1977. También hay un teléfono para poder comunicarse con Pueblo Santo, que ustedes lo pueden encontrar allí también y pueden contactarnos. Bueno, dicho esto, sigo para adelante. Para hacer el repaso, dice así: les dice el Señor a sus discípulos en el Sermón del Monte. Ahí había mucha gente, la gente podía escuchar, pero a los discípulos les aclaraba todas las cosas y les hablaba en profundidad y les daba el entendimiento también para que ellos estén bien afirmados en quien ellos creían que era el Señor, ¿no? Bueno, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Esto les decía el Señor a sus discípulos, para que ellos no hicieran tesoros. Los discípulos fueron los encargados de predicar, de adoctrinar, y el mismo Señor les encargaba a ellos que no hicieran tesoros en la tierra, donde todo se corrompe. También hemos leído la semana pasada, comparando estas palabras, hemos leído que el mismo Señor, cuando los envió a predicar a estos discípulos, lo primero que les dijo fue que no tomaran nada para sí, que no apresten ni oro, ni plata, ni cobre, ni nada. O sea que lo mismo que les dice acá en el Sermón del Monte a sus discípulos, también cuando los mandó a predicar, en ese mismo orden los mandó a predicar, para que ellos no tomaran nada de acumular riqueza ni nada de eso. No pertenece al reino de Dios. Los hombres
los predicadores que vienen predicando ya hace mucho tiempo en diferentes organizaciones, este texto se lo dicen al hermano o a la hermana que cree en Dios, y si tiene alguna propiedad o algún bien, les predican para que no se queden con ese bien, porque ¿para qué se lo van a quedar si no se lo van a poder llevar? Sin embargo, este texto no es para las personas que creen en Dios, que se congregan, sino es para ellos mismos, para los predicadores. Es para ellos. Entonces este pueblo santo, como les decía la semana pasada, está por la defensa del Evangelio y está defendiendo con todo el derecho que da el Evangelio en aclarar todos estos puntos. Porque el Señor se los decía a sus discípulos, y cuando los mandó a predicar en ese mismo orden, porque porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está basado en oro ni plata, sino en la vida para nuestra alma, en la promesa. Entonces el Señor, que es el Maestro, les decía esto a sus discípulos. En el 20 dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. No tesoros en la tierra. Ellos, que eran los discípulos, tenían que adoctrinar, tenían que predicar. No, dice el Señor, no hagáis tesoros en la tierra, dice, mas haceos tesoros en el cielo. Toda esa enseñanza útil que el Maestro les decía a sus discípulos, que también a su vez manda a sobreedificar sobre esos fundamentos que son ellos, ¿no? Todo aquel que sobreedifique con el Evangelio tiene que ir de la misma manera, porque no hay otro Evangelio sino el que Él trajo del cielo. Entonces el que quiere ser predicador o quiera servir a Dios, tiene que trabajar en el Evangelio y para las almas. Y el primer mandamiento es no tomar riqueza. Como vemos que el hombre y los pastores y los sacerdotes y las pastoras y todo aquel que se nombra hijo de Dios o apóstol o profeta, todo eso es un engaño. Porque el primer mandamiento es no tomar nada, ninguna riqueza. ¿Y cómo entonces? Los pastores predican basándose en el Maestro y basándose en los discípulos, y ellos hicieron todo lo contrario, acumulando riqueza y riqueza y riqueza. Dice en el 21, es una enseñanza de un Maestro, de Jesucristo. En el 21 dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál sería el tesoro de los discípulos? Sino el Señor mismo, Dios, y la herencia que tenían en el cielo, la riqueza que tenían en el cielo. Dice: mas haceos tesoros, en el 21, porque donde estuviere vuestro tesoro, dice, allí estará vuestro corazón. Los discípulos cumplieron, el tesoro de ellos era el Señor y su Evangelio, pero los que predican hicieron tesoros en la tierra y acumularon riqueza. Porque el mismo Señor, el mismo Maestro les dijo a sus discípulos, los preparó, los ordenó y les dijo que también iban a venir otros discípulos
que iban a entrar como ovejitas, pero que eran lobos. Y estos son los que hicieron tesoros en la tierra. Estos son. Dice en el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Esto lo leí, lo expliqué la semana pasada, pero vamos a repasar. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Cuál sería la lámpara de los discípulos? ¿Cuál sería? El Señor. Todo era para el Señor, su corazón era luminoso, el cuerpo de ellos era luminoso, era para el Señor. Dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Porque está el discípulo que obra conforme al Evangelio y están los que dicen ser discípulos pero que no obran de acuerdo al mandamiento. Y un punto muy, muy claro es los tesoros. Dice, les dijo a su discípulo, no hagáis tesoros en la tierra. Los discípulos mantuvieron eso, cumplieron eso, pero los que no pertenecen al Señor y vinieron y tomaron el lugar e hicieron tesoros en la tierra. Dice, yo quería corroborar con esto que estamos leyendo en San Mateo, el capítulo 20. San Mateo, el capítulo 'Esperen un poquito que se me... Aquí, en San Mateo el capítulo 22 y el versículo 37. Dice así, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Podemos leer del 36. Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. O sea que el primer mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro corazón. Primer punto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, el tercero. Y dice que el otro dice que es en el 38. Este es el primero y el grande mandamiento, dice. Y el segundo es semejante a este.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y los discípulos. Porque, ¿dónde dice él? Retorcemos un poquito para atrás, dice, donde estábamos, en el capítulo 6, en el 20 dice, versículo 20, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea que el tesoro de los discípulos, cuando él les dice que no tomen nada para sí, no hagáis tesoros en la tierra, el tesoro de los discípulos era el Señor. Era el Señor. Cumpliendo también el primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios, amarás al Señor de todo tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de ellos, los discípulos, para cumplir el mandamiento, sino en el Señor, en el primer mandamiento? Repito, dice el 21, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí estará también el primer mandamiento. Amarás al Señor con toda tu corazón. Ellos tenían al Señor en su corazón. El tesoro de ellos era el Señor. No amaron la riqueza. No hicieron tesoros en la tierra. Hicieron tesoros en el cielo. Los discípulos, nuestros fundamentos. Por eso les decía y quería desmenuzar este texto, porque está enlazado con el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Cuando el Señor les enseñaba a sus discípulos estas palabras, también estaba enlazado el primer mandamiento. El primer mandamiento. Porque con todo el corazón tenían que amar ese tesoro que figuradamente es el Señor. Y es claro porque dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, allí estará el primer mandamiento. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuese malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? El Señor les enseñaba a sus discípulos todas las cosas. Y después les decía también, porque acá había mucha gente y mucha gente entendía las palabras del Señor, que les decía en el 24, ninguno puede servir a dos señores. Algo simple, que todos podemos entender. Porque yo les digo siempre, hay palabras que están escondidas que son para los discípulos. Cómo tienen que ser, cómo tienen que obrar. Los discípulos trabajaron a favor del Evangelio y no atesoraron riquezas. No eran estas palabras del Señor para la gente común, la gente que va y cree. Pero esta palabra que dice acá en el 24, sí, la pueden entender todos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, que era el diablo. Palabras que las puede entender cualquier persona. No sé, si hay un Dios, no se puede servir a dos dioses. Si hay un Dios, no se puede, si nosotros decimos que creemos en Dios, no podemos creer en Dios
y obedecer al diablo. El mismo Dios dice, no podemos nosotros hacer tesoros en la tierra, sino que tenemos que hacer los tesoros en el cielo. No pueden haber dos cosas, o la una o la otra. El que hace tesoros en la tierra, justamente, son los que leímos la semana pasada, que dice en el capítulo 7 y versículo 15, dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que hicieron ellos? Si no fue de riqueza y de acumulación, no cumpliendo el mandamiento del Señor a sus discípulos. Ellos, llamándose discípulos, hicieron otra obra, basándose en el oro, en la plata, en las propiedades, en las catedrales y en todo, como hemos visto hasta ahora. Por eso el Señor dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice, servir a Dios y a Mamón. No podés acumular riqueza y decir que crees en Dios, porque hay una contradicción muy grande. Muy grande. Entonces dice, le sigue enseñando el Señor a sus discípulos. En el 25 dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Esto les dice a sus discípulos para que no piensen en el dinero, porque si pensaran en el dinero se contradeciría todo el Evangelio y el maestro ya no sería maestro. Pero el maestro les encargó específicamente que no atesoraran nada en la tierra, sino que hicieran tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces les dice en el 25, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Los discípulos, ¿no? ¿No sois vosotros mejor? Dice, ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? Que tenían un trabajo que hacer para la salvación de las almas. ¿No sois mucho mejor vosotros, dice, que ellas? En el 27 dice, bueno, todas las enseñanzas del Señor, dice en el 27, mas ¿quién de vosotros, dice, podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, dice, que os congojáis, dice, reparad los lirios del campo como crecen, dice, no trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Esto les enseñaba el maestro a sus discípulos, dándole aliento, dándole energía, dándole palabra de vida, para que ellos no se preocuparan de atesorar nada para ellos, sino que cumplan el mandamiento. El primer mandamiento y el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí dice que encierra toda la Escritura.
Dice en el 29, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros? O sea, ¿no hará mucho más a ellos los que predican? Los discípulos, hombres de poca fe, dice, no os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habéis menester. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el evangelio que Jesucristo predicó, el que trajo del cielo. Y la justicia está en todo, en su doctrina, en todo lo que Él hizo desde un principio hasta el fin. Los profetas que Él envió, sus hijos, sus hijas, el mismo Señor Jesucristo que vino y padeció, teniéndolo todo, dice, lo dejó para traernos este evangelio que tiene la promesa para nuestra alma. Siendo rico, se disminuyó a pobre. Ese es el orden del evangelio para los que predican, para los que adoctrinan. Esas son las bases. Y hoy vemos un mundo dividido porque el hombre ha acumulado riqueza, ha desobedecido los principios del evangelio. Ha desobedecido, ha hecho el tesoro en la tierra y no en el cielo. El primer mandamiento, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El corazón de ellos está en los bienes y en la riqueza. No está en el Señor, en Dios. Porque Él dice, porque donde esté el tesoro, donde se acumule el tesoro, el corazón va a estar en ese tesoro. ¿No lo dice? ¿No lo hemos leído? Donde estuviese el tesoro, dice, allí estará tu corazón. ¿Y el tesoro de ellos cuál fue? ¿Qué pusieron en su corazón? ¿Pusieron a Jesús y a Dios y a su evangelio? ¿O pusieron la riqueza? ¿Y dónde tienen puesto su corazón sino en la riqueza? ¿Y dónde está la riqueza? En lo terreno. Estas palabras tan leídas parecen ya como antiguas, pero tienen una actualidad muy grande y tienen una profundidad muy grande, para que nosotros nos demos cuenta que los predicadores tienen que hacer tesoros en el cielo y su corazón tiene que estar puesto en el tesoro del cielo. Entonces le dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que Dios sabe que las necesita, que es la ropa, que es el vestido, que es la comida, Dios sabe que las necesita y se las va a proveer, como les da el alimento a las aves. Dice, mucho más estima sois vosotros los que anuncian el evangelio del Señor. Mucho más estima son. Entonces, vamos a leer un poquito más para que el Señor nos ayude y nos dé más luz. Dice en el capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué dirá esto el Señor? ¿Por qué
vamos a preguntarnos por qué el Señor le dice esto a sus discípulos. Dice, el mismo Señor le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos cuando los mandó a predicar? No tomaron ni plata, ni oro, ni cobre. ¿Qué voluntad estaban haciendo ahí? ¿Estaban haciendo la voluntad de ellos o estaban haciendo la voluntad del que los envió? Estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban haciendo la voluntad del Maestro, que uno son. Tienen el mismo trabajo. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Acá vemos cómo el Señor los enseñaba a sus discípulos de no hacer tesoros en la tierra. Y los pastores y los sacerdotes han hecho tesoros en la tierra. ¿Habrán hecho la voluntad del Padre? ¿Hicieron la voluntad del Padre? Porque ellos hablan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Es clarito que está en los cielos, dice. ¿Por qué? Porque estos falsos que hemos leído y que están hasta nuestros días, que han hecho las disensiones, han hecho las divisiones, han hecho sus variadas doctrinas, se han enriquecido, se han engrandecido, tanto que mandan las naciones, mandan el continente, mandan todo, tienen hospitales, tienen catedrales, tienen escuelas y liceos y facultades y universidades, todo tienen, porque ellos acumularon la riqueza que Dios dio el mandamiento a sus discípulos que no lo hicieran, Entonces, por eso el Señor dice, porque está lo uno y lo otro. No puede, dice, ninguno puede servir a dos señores, dice. No podemos servir al dinero y a Dios, no podemos, se contradice toda la Escritura. Dice, ninguno puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. El Señor dice que no tomen riqueza y ellos la tomaron. Dice, no pongas, hacé tesoros, dice, tesoros en el cielo, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Y qué han hecho los predicadores y los pastores y los sacerdotes y todo? ¿Qué han hecho? Han hecho los tesoros en la tierra. Lo sabemos. Y el pobre cada vez es más pobre. Y le ponen estos textos al hermano o a la hermana que va y cree en Dios y se congrega y ellos lo predican así, como que le ponen el peso al hermano o a la hermana diciéndole que nada tenemos ni nada nos vamos a llevar y si tenés algo es mejor que lo compartas para ayudar al que menos tiene. Y no es así. El Evangelio del Señor no está basado en la riqueza, en atesorar para una organización o para otra. No está. Entonces, es clarito que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todas estas pastores, sacerdotes, profetas, llamados profetas, que, como está escrito en el Evangelio, que los demonios pueden ser sacados a través de la oración o a través de una reunión, para sacar un demonio, otros para sanar a un enfermo, otros para... Entonces, como está escrito que los discípulos lo hicieron, los mandó Él a echar fuera demonios, los envió Él, pero a sus discípulos. Ellos tomaron el lugar de Dios, hicieron las riquezas y en su nombre empezaron a hacer una obra que no está fundada o basada en el Evangelio verdadero, sino que tiene una mistura muy grande, está muy misturado. Hicieron tesoros y en el nombre del Señor tomaron el lugar del nombre del Señor y empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer, que no les correspondía hacer. Entonces el Señor les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Saben todos, y los que nos están escuchando, que las religiones todas se basan en eso. Si no tienen trabajo, vení, vamos a orar que vas a tener trabajo. Si te falta la salud, vení, vamos a orar que te va a dar la salud. Sabemos que hay organizaciones donde cada oración a cada salud o a cada enfermedad tiene un precio. Nadie es ajeno de lo que estoy hablando. Hay prédicas para gente que queda sin trabajo, hay prédicas para gente que necesita prosperar, hay prédicas y oraciones para empresarios. Ahí no entra el pobre, ahí vienen los empresarios, los que son ricos. La oración es especial para los ricos. ¿Quién no sabe eso? Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es así. Entonces ellos lo hacen. Y por eso el Señor les va a decir en aquel día, dice en el 23, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. El mismo Dios les va a decir, estos que acumularon, que desobedecieron totalmente desde un principio, acumularon riqueza que no la tenían que haber acumulado. Hablo de los predicadores, de los que llevan la palabra del Señor, los que creen ser la luz del hermano o de la hermana, del fiel. Dice, en el 23 dice, y entonces dice, les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ellos obraron la maldad, amaron la iniquidad, amaron la injusticia, amaron lo que no es de Dios. Y de ahí el diablo también, que sabemos que está, los entorpeció cada vez más. En el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué palabras son? Sino las que venimos hablando. A sus discípulos y a los que iban a venir también después de ellos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Estas palabras que él hablaba
son del Evangelio, tienen doctrina, tienen una enseñanza espiritual, tienen una enseñanza para el alma. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Quién es la peña si no es el mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios? ¿Qué le enseñaba el Maestro a sus discípulos? Todo esto que venimos leyendo. No se puede servir a dos señores. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede querer lo bueno acompañado de lo malo. No se puede. Lo dice Dios, no lo digo yo. No se puede atesorar, hacer tesoros en la tierra donde dice el orín corrompe y la polilla entra, contamina. Entonces él dice, cualquiera que me oye estas palabras son las que él está enseñando, que pertenecen al Evangelio del cielo que él trajo. Estas palabras, dice, cualquiera que las oye y las hace. Porque oír es fácil, pero ¿quién hace lo que hay que hacer? Y ahí tenemos la prueba, que estamos todos divididos, que antes el Señor, cuando estaban las sectas de aquella época, mandó a Juan el Bautista para terminar con esas sectas, hoy llamadas iglesias. Y de la misma manera, ahora, muchas iglesias, variadas doctrinas. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. La edificó, la hace, la cumple. El tesoro el tesoro de su corazón está puesto en las cosas de arriba, en el Señor, en Dios. El ojo de que construye la casa, como dice acá, es el que tiene la lumbre, como hemos leído en la enseñanza que Jesús le dice a sus discípulos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. La peña es Cristo, pero dejó el orden, dejó su evangelio, y dejó también cómo nos tienen que enseñar los predicadores en el mismo orden. En el mismo orden. El Señor mismo y sus apóstoles y sus enviados y todos que trabajaron a favor del Evangelio, nada tomaron para sí. Murieron pobres, murieron presos, apedreados, perseguidos, de frío, de hambre, desnudez, por llevar el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por tener puesto sus ojos, su corazón en el cielo, en el tesoro que es Jesús, figuradamente, ¿no? Desmenuzando estos temas que pertenecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el 25 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. No cayó. Todos ellos que trabajaron para el Señor, esto que les dije, que sufrieron azote, murieron apedreados, otros a cuchillo, el mismo Señor Jesucristo fue muerto, y así sucesivamente, ellos estaban fundados en esa casa bien fundada que era Cristo, que era la peña. Todos ellos, no teniendo nada, lo tenían todo, porque sus ojos estaban puestos en el cielo, no en la tierra. Murieron pobres, pero ricos en el cielo.
ricos en el cielo, porque su casa estaba fundada en la peña, que es el Señor. Dice en el 26, y para terminar: y cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué hicieron? ¿Qué venimos diciendo, tratando de desmenuzar todos estos temas? Que lo que no tenían que hacer, hicieron, y atesoraron riquezas para ellos. Edificaron su casa no en la peña, sino en la arena. En la arena, donde no tiene promesa, donde van a soplar los vientos, van a venir la tempestad y todo así, y va a caer va a ser grande su ruina, dice. Lo leo, dice: y cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, les compararé. Las palabras son las del Evangelio, las que tienen la vida para todo aquel que dice que cree en el Señor. El Evangelio tiene ese poder de darle la vida al hermano o a la hermana que cree en el Señor. A través del Evangelio es que se produce eso, con fe, con mandamientos, sí, pero con mucha fe. Entonces, dice: en el 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. Se admiraban, porque la gente entendía. Porque el predicador, el discípulo, el que dice que quiere ser su discípulo y no cumple como discípulo, que es estas palabras que el Señor enseñó, que pertenecen al Evangelio. El que no hace de esa manera es como si edificara la casa en la arena. Y hoy vemos una humanidad dividida, es como si hicieran su casa en la arena. El Señor va a venir, el Señor no se tarda, el Señor va a dar su pago a cada uno de ellos. Va a dar su pago. Fue grande su ruina. El Señor ya los tiene determinado a todo aquel que desobedece, mayormente a los predicadores que con el nombre del Señor hicieron su casa en la arena, la edificaron a su manera y no edificaron en la peña, donde la promesa es para el cielo. Eso es, hermanos. Bueno, que Dios nos ayude, nos bendiga. Quiera Dios que podamos entender lo mismo de acuerdo a sus palabras. Nosotros, como les digo, Pueblo Santo está por la defensa del Evangelio. Defiende lo que es el Evangelio y defiende la doctrina. No podemos servir a dos, tenemos que servir a uno. O hacemos como dice la Escritura o no. O no. Está en cada uno. El Señor les hablaba a sus discípulos cómo tiene que ser el discípulo. También este tema del mismo Señor Jesucristo, que es el Maestro, cuando le vino el mancebo, el joven rico, cuando le vino a preguntar, ¿qué haré, Señor, para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo al mancebo, sí, al joven, le dijo que si sabía los mandamientos, y el mancebo le dijo que sí, que todo eso lo hacía desde su juventud.
desde su juventud. Quiere decir que ese mancebo tenía un conocimiento tan grande en la doctrina que él trataba de cumplirla. Pero cuando el Señor le dijo que vendiera lo que tenía y da a los pobres, que es lo que pertenece al Evangelio. ¿De dónde piensan que era ese joven rico? Ese joven rico era de una secta muy grande que acumulaba riqueza y tenía mucha riqueza. Y el Señor le dijo después, cuando el mancebo, el joven se fue triste, cabeza gacha, el Señor le dijo a sus discípulos que era muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no se refería el Señor al rico del común de la gente, al empresario, al que invierte, porque también el rico es de Dios y lo ayuda a prosperar para que también le dé trabajo a los pobres. El Señor, cuando se refiere al rico, cuando dijo el texto ese a su discípulo, se lo dijo porque este joven pertenecía a una secta grande donde tenían mucha riqueza acumulada y la tenían que dar a los pobres como era el mandamiento. Que hicieran tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Porque el Señor sabía que la riqueza que tenía él en ese lugar donde él pertenecía era como la que nosotros conocemos hoy en las iglesias. Tienen riqueza acumulada que la tendrían que repartir a los pobres. Sin embargo, los mismos pastores, los mismos predicadores le lavan la cabeza a la persona y le dicen que el rico no va a entrar en el cielo porque es rico, porque el Señor lo dijo. Y no es así. No es así. El mancebo pertenecía a una organización muy grande. Él cumplía desde su juventud, dice, todas las cosas, hasta los mandamientos del Señor. Era un entendido en la doctrina muy especial. Y el Señor sabía y le dijo, una cosa te falta. Es como si estos grandes, que hoy conocemos como sacerdotes o como pastores, que ya no andan en aviones comerciales, andan en aviones privados de tanta acumulación de riqueza que tienen, les diría el Señor, ellos se presentarán al Señor y le dijera, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? El Señor le dice, ¿has hecho esto, otro? Sí, lo he hecho. Dice, bueno, andá y vendé todo lo que tiene y dale a los pobres. Se iría cabeza gacha también, porque no lo hace. Es lo mismo que este mancebo, este joven. Todo lo hacía en obediencia a la enseñanza, pero tenía mucha riqueza acumulada. Y la riqueza que puede tener un empresario no es la riqueza que tienen las iglesias, que la vienen acumulando desde hace muchísimo tiempo y no la reparten con nadie. Con nadie la reparten. Ni idea tenemos nosotros, me incluyo y generalizo, la riqueza que tienen las iglesias. Ni se imaginan. Ahí sí que hay riqueza y riqueza real. El mandamiento es, si quieres ser mi discípulo, andá, dice, y vendé todo lo que tienes y tendrás la vida eterna. Se la confirmó. Y hoy vemos todo lo contrario, una enseñanza misturada, una enseñanza de imposición, de carga a los hermanos, y no es así. Que Dios nos ayude, sigamos para adelante en Pueblo Santo, que es una determinación de Dios. El Señor, antes que Él venga, que cumpla la promesa, también tenía determinado el nacimiento de Pueblo Santo, con una palabra de amor y de verdad para todas las personas que dicen que creen en el Señor, poder cumplir el segundo mandamiento, porque el primer mandamiento
generalmente lo cumplen, que es amar a Dios, o sea, creen en el Señor. Pero el segundo mandamiento que encierra toda la ley y los profetas es amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso no se ve reflejado en ninguna iglesia y en ningún lado. El pueblo santo tiene ese trabajo también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dándole el Evangelio como es, con la luz que tiene que tener, no al hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos, donde está el Señor. Porque nada nos vamos a llevar, de paso estamos, y somos todos iguales, somos todos hermanos. Y el Maestro es el Señor. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude. Será hasta el próximo domingo.